Nuevamente bienvenidos, vamos a dar inicio con la práctica 2. Estoy en el explorador de archivos, ya descargué mi código de colores, mi tipo de fuentes y voy a utilizar el archivo estructura básica de la práctica anterior para poder iniciar con esta segunda práctica. Vamos a abrir con bloc de notas y ya recuperé mi archivo, lo voy a maximizar. En este caso tengo aquí ya las etiquetas con la estructura básica. Voy a utilizar las mismas etiquetas. Lo único que voy a hacer es cambiar el contenido. Vamos a modificar el título. Ahora se llama Práctica 2 Fuentes. También dentro del contenido de la página vamos a eliminar el primer renglón. Ya no lo necesitamos. Nos vamos a quedar con la información del nombre del alumno, el grupo al que pertenecen y vamos a actualizar la fecha. Después de la fecha vamos a pegar la información que va a estar ya disponible en la plataforma de Edmodo. Este archivo lo tenemos que abrir, seleccionar, copiar y pegar. No se puede descargar. Seleccionamos el archivo, lo copiamos por cualquiera de los medios. Me voy nuevamente a mi estructura y pegamos. La información está almacenada en el aula 4.0 de computación básica y tiene una serie de conceptos de lo que es una página web y ya viene separado por párrafos. Tengo un espacio en blanco entre párrafos y en la parte final tengo algunos ejemplos para manejar las fuentes. Este sería todo el contenido de mi página web. Vamos a guardar el archivo. Recuerden que todo lo vamos a guardar en el folder prácticas HTML. El nombre del archivo es práctica 2 fuentes. Recuerden que en el nombre no vamos a dejar espacios en blanco y tenemos que colocar la extensión .html. Damos clic en guardar. Vamos a ir nuevamente al explorador. Ya debemos de tener la práctica 2. Y la vamos a abrir con alguno de los navegadores. Voy a compartir momentáneamente la pantalla. En este caso, si observan, aquí yo estoy utilizando una fuente tamaño 20 y tengo una fuente y un estilo. Lo que yo tengo trabajado en bloc de notas no se va a ver reflejado en mi página web. Aquí aparece toda la información de corrido. Los únicos saltos de línea es en nombre del alumno, en grupo, inclusive en fecha ya no tiene saltos y todo el contenido se está mostrando como si no tuviera ningún espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que el formato que yo tenga aquí en mi bloc de notas no tiene nada que ver con la presentación en la página web. Todos los formatos relacionados con la página los tengo que realizar a través de etiquetas. Vamos a estar interactuando entre estas dos pantallas. Recuerden que cada que hagamos un cambio en bloc de notas lo tenemos que guardar y para ver el resultado en mi visor de internet tengo que actualizar mi página. Vamos a utilizar las últimas etiquetas que nos faltaban del primer bloque, como es la etiqueta de párrafo. Esta me indica que me va a agrupar el texto en párrafos y me va a dejar un espacio entre párrafo y párrafo. Bien, voy a abrir la ventana de mi bloc de notas y voy a utilizar la etiqueta para párrafo. Recuerden que debo de utilizar una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Los espacios en blanco o enter que yo dejé aquí no se van a ver reflejados en mi vista de navegación. Únicamente se va a ver reflejado lo que yo realice con mis etiquetas. Voy a repetir la etiqueta párrafo en las diferentes secciones de mi documento.
esta parte voy a utilizar la etiqueta para centrar. Y únicamente voy a centrar el título o el texto estilo de fuente. Bien, en cada sección en donde tenía yo un espacio marcado, estoy abriendo y cerrando las etiquetas de párrafo. Vamos a guardar los cambios. Y nos vamos a nuestro visor de internet, vamos a actualizar la página. Lo que acabamos de hacer fue agrupar nuestro texto por párrafos. El título estilo en negrita ya quedó centrado con la etiqueta de centrar. Otra característica que tienen las páginas web es que la información que está almacenada se maneja de forma dinámica. Quiere decir que dependiendo del tamaño de la ventana del navegador, automáticamente el texto se va a ir acomodando. Esto me permite que la información la pueda ver en una computadora, en una tablet o en un celular, y la información se va a ir colocando de acuerdo al tamaño de la ventana del navegador. Recuerden que vamos a estar interactuando entre esta ventana y la ventana de bloc de notas para el código. Ya tenemos distribuido nuestro texto por párrafos. Ahora vamos a utilizar los atributos. En este caso voy a utilizar el atributo de alineación, que puede ser el párrafo centrado, alineado a la izquierda, alineado a la derecha o justificado. Recuerden que los atributos se van a ubicar en la etiqueta de apertura. Para mi primer párrafo lo voy a alinear a la derecha. Voy a integrar el atributo de alineación en inglés derecha. El siguiente párrafo va a estar centrado. El siguiente párrafo lo vamos a manejar justificado. Tener cuidado en la escritura, ya que si cometemos errores no se realizará la acción. Y en definición vamos a integrar un rompimiento o cambio de renglón. Siguiente párrafo centrado. Siguiente párrafo va a estar alineado a la izquierda. Y en este último párrafo vamos a alinear a la derecha. Tenemos estilo de fuente centrado. El siguiente grupo de texto va a quedar nada más con párrafo normal y el último bloque también lo vamos a centrar. En esta sección vamos a utilizar la etiqueta BR para hacer cambios de línea. De manera constante voy a estar copiando y pegando las etiquetas que se repiten. Les recuerdo que la etiqueta BR se va a colocar exactamente en donde queremos romper o hacer un cambio de línea. Igual en la última sección vamos a utilizar la etiqueta BR. Guardamos los cambios y nos vamos a nuestro visor. Si observan, el primer párrafo ya está alineado a la derecha. El siguiente párrafo, que es el título, está centrado. El siguiente párrafo está justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto se va a alinear tanto del lado izquierdo como del lado derecho de nuestra página. El siguiente párrafo ya está centrado. El siguiente párrafo está alineado a la izquierda
El siguiente párrafo está alineado a la derecha. Estilo de fuente está centrado. Tenemos aquí 3 ejemplos de estilos de fuente, que es texto en negrita, texto en cursiva y texto subrayado, y los ejemplos para los subíndices y los superíndices. Actualmente la página tiene la fuente Times New Roman por default. El tamaño del texto es de 3. Para yo poder establecer los tipos de fuente, los tamaños, colores, necesito utilizar otro bloque de etiquetas. Regresamos a nuestro bloc de notas. Para poder definir el tipo de fuente voy a utilizar la etiqueta font y le voy a integrar el atributo face. Ahí tengo que definir el nombre de la fuente. En esta misma ficha tengo los diferentes tipos de fuente. Tengo que escribir el nombre para definir el tipo de fuente. También puedo integrar el atributo color. Ya habíamos mencionado en el video anterior cómo vamos a manejar el color. Puede ser utilizando el nombre en inglés o un código de colores. Y dentro de font también puedo utilizar el atributo de tamaño. El tamaño lo voy a manejar entre 1 y 7, siendo 1 el más pequeño y 7 el más grande. En esta ficha estamos mostrando en este ejemplo que podemos colocar los atributos dentro de la etiqueta font. Yo puedo utilizar el tipo de fuente, el color o el tamaño. Pueden ser los 3 atributos, pueden ser 2, pueden ser un solo atributo. Regresamos a nuestro código. Después de párrafo vamos a integrar la fuente para este primer bloque de datos. Voy a utilizar la fuente Arial, tamaño 4, y el color lo voy a definir con el código de colores. Estas características de fuente quiero que nada más se apliquen a este primer bloque. Entonces tengo que utilizar la etiqueta de cierre. Nuevamente les recuerdo cómo se tienen que cerrar las etiquetas. Se cierran de dentro hacia afuera. Para el título vamos a utilizar la fuente Forte, tamaño 6 y algún color. Los colores son libres, ustedes deciden qué color utilizar. Voy a colocar aquí el color verde. Todas esas características de la fuente las vamos a aplicar únicamente en el título. Para todo mi texto voy a utilizar la fuente Courier tamaño 5 y no le voy a dar ningún color. Las características de la fuente van a ser para todo el documento. Entonces abro mi etiqueta y la voy a cerrar al final de todo mi contenido. Guardamos los cambios y visualizamos. Ya tengo los datos de nombre del alumno en Arial, el título en fuente Forte. Todo mi texto ya lo tengo en Courier tamaño 5. Regresamos al código. Vamos a utilizar los estilos de fuente. Tengo 3 opciones de estilo, los más comunes, como es el texto en negrita con la etiqueta bold, el texto en cursiva con la etiqueta italic y el texto subrayado con la etiqueta underline. También vamos a utilizar las etiquetas para superíndice, que me van a colocar el dato seleccionado arriba de la línea de texto, y la etiqueta de subíndice, que me va a colocar el dato seleccionado abajo de la línea de texto. Regresamos a nuestro código. Vamos a utilizar la etiqueta negrita para el título. ¿Qué pasa si yo no cierro una etiqueta? Se va a seguir aplicando a todo el demás texto, así que es importante limitar el uso de la etiqueta, donde quiero que inicie y donde quiero que termine. La palabra definición va a estar en negrita y con color rojo, indicando con la etiqueta B negrita y con la etiqueta font color el color que le quiero asignar. Nuevamente las etiquetas se cierran de dentro hacia afuera. Lo de fuente va a estar en negrita y subrayado. En esta sección me indica que este texto va a estar en negrita, este texto está en cursiva y este texto está subrayado. Ya terminé con este bloque de etiquetas.
En la última parte, el texto, ejemplo de texto con subíndice, lo voy a colocar en negrita. También ejemplo de texto con superíndice. Guardamos todos estos cambios y verificamos el resultado. Ya tengo aquí negrita, definición, lo tengo en rojo, negrita, lo de fuente, negrita y subrayado. Aquí estoy cumpliendo con lo solicitado, negrita, cursiva y subrayado. Y los dos ejemplos en negrita. Faltaría colocar los datos de las fórmulas químicas y de las fórmulas matemáticas de acuerdo al subíndice o superíndice según corresponda. Regresamos al código. Aquí el dato 2 va a estar en subíndice, únicamente el dato 2. Y esta información la voy a repetir en la siguiente fórmula. En la fórmula matemática voy a colocar el dato 2 como superíndice. Y este mismo dato lo voy a copiar en el resultado del binomio, es a cuadrada 2ab más b cuadrada. Aquí en el ejemplo del binomio de suma al cubo voy a aprovechar para colocar es 3a cuadrada y 3ab cuadrada. Me faltaría indicar únicamente la referencia del 3 en superíndice. Este mismo dato se repite, es a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Guardamos y visualizamos. En esta sección ya deben de estar las fórmulas como corresponden. Para finalizar la práctica vamos a utilizar la etiqueta HR. La etiqueta HR me permite crear una línea recta que se va a colocar a todo lo largo de la ventana del navegador. Es una etiqueta sola, pero tiene varios atributos. Puedo definir el ancho de mi línea, el grosor, el color, la alineación. Nuevamente los atributos los puedo combinar, puedo utilizar todos los atributos o algunos de ellos. Regresamos a nuestro código. Después de nuestro nombre y datos de grupo y fecha, vamos a utilizar la etiqueta HR. Después del título, vamos a utilizar nuevamente HR, pero con algunos atributos. Vamos a colocar una línea con un grosor de 8 y un color, el que ustedes definan. Aquí tengo las dos líneas. Si yo nada más utilizo HR, únicamente se va a colocar una línea gris que me va a servir como separador. Si yo establezco algún atributo, aquí estoy utilizando un grosor de 8 puntos de píxeles y estoy dando un color. Nos vamos a la parte final de nuestro documento. Después de estilos de fuente, voy a colocar una línea. Esta línea va a tener un grosor de 10, un ancho del 75% y un color. Vamos a utilizar el código de colores. La misma línea la voy a repetir 2 veces más. Voy a cambiar el grosor. Voy a cambiar el ancho.
y voy a modificar el color. Guardamos los cambios y visualizamos. Tengo aquí mis 3 líneas de diferentes grosores, diferentes anchos y diferentes colores. En el código, si observaron, el ancho de la línea lo estamos manejando con porcentaje. Está al 75%, al 50% y al 25%. Y el grosor lo estoy manejando con puntos de píxeles, 10, 7, 4. Sobre todo el ancho me conviene más manejarlo en porcentaje porque me abarca el 75% de mi página. Si cambio el tamaño de mi ventana, la línea automáticamente se va a ajustar. Esta línea tiene el 75% del tamaño. Recuerden que este texto y el contenido de mi página es dinámico. Quiere decir que se va a ir ajustando al tamaño de la ventana del navegador. Si observan, ya aplicamos fuentes, ya aplicamos párrafos, alineaciones de párrafos y estilos de fuente. Revisen su práctica. En esta sección debe de aparecer el nombre de ustedes, igual que en la parte superior. Vamos a repetir este bloque de 3 líneas al final de nuestro documento. Recuerden que el código debe de terminar siempre con el cierre del cuerpo de la página y la terminación de HTML. Tenemos nuestras 3 líneas acá y nuestras 3 líneas al final. ¿Qué vamos a entregar? Este archivo no hay necesidad de que les saquen algún recorte, únicamente seleccionan su archivo, práctica 2 fuentes y lo entregan en la asignación de Edmodo. Sería todo para la práctica 2. Nos vemos la siguiente semana.